consta de casi 500 metros, donde además tenemos alrededor de 1000 plantas distintas entre frutales, hortalizas y medicinales, con una capacidad para producir casi media tonelada de alimentos en un espacio urbano, lo cual demuestra los proyectos que podemos desarrollar en nuestra ciudad, y donde además se está desarrollando un proyecto de conejicultura, es decir, de criadera de conejos, de manera de también promover lo que es el consumo de una carne alta en proteínas y además que va a ser de un consumo sano. Con la capacidad que estamos sembrando, nosotros vamos a poder autoabastecer en rubros importantes, básicos como el ají dulce, el cilantro, el pimentón, el cebollín, entre otros, a todos los centros, las entidades de atención que atiende, que son 10 en total, la Fundación para Niños, Niñas y Adolescentes. Es una labor además articulada con los CLAP de acá de Caricuado de todo el eje, conjuntamente con los movimientos sociales, con el partido, con los comités locales de abastecimiento y producción, que significa entonces además avanzar en lo que es parte de las responsabilidades de esta organización de poder popular, que es estimular la producción. Estamos juntamente con los comités locales de abastecimiento y producción, con los niños y adolescentes, en este caso del Alberto Lovera, en este patio llamado como es Hugo Chávez, donde cada uno de estos espacios se están rescatando para la producción. Damos las gracias también al gobierno del Distrito Capital, en este caso al jefe de gobierno Daniel Aponte, que está impulsando estas iniciativas en cada uno de estos espacios. Gracias.